pendiente entonces de su lectura. Ahora, para seguir respetando los tiempos que nos hemos dado, vamos a tomar, en La Habana por lo menos vamos a tomar 5 minutos de un receso. Tenemos café esperando con nosotros afuera y otra pequeña sorpresa, y nos reincorporamos a los trabajos, a los paneles inmediatamente. Y iba a hacer una aclaración sobre los salones. Solamente reiterar la aclaración, pero bueno, para los participantes que no asistieron ayer, mantenemos las sesiones que estaban previstas en el salón 300 aquí y viceversa, y las sesiones que estaban previstas en el salón 290 van a tener lugar en el salón 300. Es solamente un cambio de los salones en el orden que estaba previsto. Es decir, reitero, las sesiones del salón 300 continúan aquí y las del 290 en el otro salón. Tiene que ver con la acústica y la transmisión hacia el exterior, por eso los cambios. Y le pedimos entonces un breve 5 minutos porque para poder continuar con el tiempo. Y a los panelistas que están conectados, una pausa. Hacen los mineros, que es que ahora están aquí. Te conozco otra vida. Te conozco de otra vida. No puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser. No, por eso. La seña que el papel de los está muy bueno, seña, y nos dieron varios, no recomendaciones, términos a estudiar. No, ya, Omar no lo va a pasar. Para los que no tengo el gusto de conocer, mi nombre es Juan Miguel González Peña, soy profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales y tengo el privilegio, el honor de haber sido invitado a moderar este panel que, como ustedes conocen, se titula Asia y su proyección internacional en un contexto de disputas geopolíticas. También la revista para el que quiera escribir. En el contexto de la novena conferencia de estudios
estratégico. Hoy vamos a tener una mañana muy interesante, muy rica. Hay, al menos en la agenda, 5 ponencias que deben presentarse. De ellas, hasta donde tengo conocimiento, están presentes 4 de los 5 ponentes. Y les voy a un poco adelantar el orden de la presentación para que cada uno de los ponentes lo sepa y por supuesto se prepare en ese sentido. La primera ponencia que vamos a tener el gusto de ver va a ser partida desarrollada por el licenciado Giancarlo Quindelán Dulep del Instituto Confucio de la Universidad de La Habana, titulada La gobernanza global con características chinas, principales postulados teórico-conceptuales. La segunda está titulada Evolución de la iniciativa de la Franja y la Ruta en la América Latina y el Caribe, el caso de las relaciones bilaterales sino-peruanas en el periodo 2019-2024, que nos va a ser compartida por la licenciada Saranoa Ramírez, graduada del ISRI, y que se encuentra también acá en la sala. La tercera ponencia, los ponentes no están aquí ahora, yo voy a reservarla por si ellos después se aparecen, la incorporamos. La siguiente va a estar desarrollada por el doctor Anthony Rogers, del Departamento de Estudios Estratégicos Internacionales de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales de la Universidad de Malasia, con el título Malasia y las... Disculpa, porque esto está mal impreso. Malasia en el contexto de las relaciones Estados Unidos-China. Y finalmente, la última presentación, la última ponencia, nos las va a desarrollar la máster en ciencia, embajadora Liuca Rodríguez del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Y Liuca, si tú puedes decir el nombre de la ponencia, porque esto está mal. Indonesia en el actual contexto de las relaciones internacionales, prioridades de su política exterior. Excelente, muchas gracias. Entonces, bueno, ese va a ser el orden de la presentación. Sí, Sara. ¿Qué? Sí, me queda claro. Entonces, permítanme un momentico hablar en inglés, porque uno de los ponentes, Roy, no me queda claro si él habla español o va a hacer su presentación en inglés, entonces al menos para que él conozca el sentido general. Dr. Roy, good morning. Welcome to our event. Could you let us know if you are going to have your intervention in Spanish or in English? I will speak in English. Okay. In English. No problem at all. You will be the third speaker on the list. So I will announce you before that. Yes. In general, Thank you. all speakers will have 10 minutes in order to make their intervention. At the end of the 4 presentations that we have expected for today, we are going to have an exchange, a debate with all present. So wait for your time. I will let you know Yes. when you're. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Solamente agregar, que no lo dije antes, se lo dije a la hora y no se lo comenté al inicio. Vamos a hacer, en cuanto al orden, 10 minutos de intervención por cada ponente. Vamos a hacer las 4 ponencias una tras otra y al final vamos a hacer un debate. Entonces, le cedemos la palabra a Giancarlo Quindelán Dulep, que está conectado en línea, para que haga su presentación. Giancarlo, por favor, puedes. Ok. Muchas gracias. Ante todo, un placer y muchas gracias el haber sido invitado a este importante evento y poder compartir con colegas, con amigos, con profesionales y profesores nuestras experiencias sobre la geopolítica. Considero que este evento es muy importante para todos para poder compartir experiencias y saberes sobre temas importantes de la actualidad. No sé si por aquí se puede compartir algún PPT, pero bueno, si no,
A ver, no importa. Ok. En el día de hoy, la presentación mía versa sobre un importante tema en la actualidad, considero, que es la gobernanza global con características chinas, los principales postulados teóricos y conceptuales. Esta ponencia surge a partir de el ascenso que ha tenido China en los últimos años, no solo en el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político y diplomático, en la conformación y en la, digamos, en la conformación de propuestas de reformas de lo que se considera la... Se cayó la conexión. Y no está el técnico por acá. Kindelan, no sé si me escuchas, pero se cayó la conexión por acá. Lo voy a dejar. Vamos a ver si logramos recuperarla. Él está aquí en Cuba. No, es que no está en Cuba. Sí, pero... Sí. No está conectado Kindelan, que es el que... No podemos continuar con la segunda en lo que arreglan. Ella se está comunicando con él. Pues si no, la alternativa que se me ocurre es continuar con la segunda ponencia. Es Sara. Se llama Sara y que es la segunda. Pues Liuka. Bueno, vamos a hacer entonces un cambio para un poco ajustarnos a las circunstancias. Liurka va a hacer ahora su presentación en lo que logramos garantizar la parte técnica con Kindelan y después luego con Royce. Sí, lo que no sé si de aquí veo, vamos a abrir. Ahí si no me siento ahí al lado tuyo. Deja ver, a lo mejor sí. Lo que falta es que le pongan la presentación en pantalla a Liurka. Está ahí, ya está guardada la presentación mía, se llama exposición. Aquí lo que en el otro salón sí la pantalla es más grande. Sí, él la guardó ahí, se llama exposición. Pues ya es una junta de transición con los probos eficientes. Puede ser una cosa. No, es que si no está la... Pero voy a repetir, si no me sale por el lado, si no me sale el plan, que tengo que la cubrir. Si está en China, dentro del rollo para conectar. Sí, hola, disculpe, es que aquí el VPN... Tenemos nuevamente de vuelta a Giancarlo. Disculpe, es que aquí el VPN parece que tiene sus problemas. Aquí hay que usarlo y parece que son varias aplicaciones aquí a la misma vez y parece que no. No sé desde el punto que me dejaron de escucharme o empiezo desde el comienzo.
Voy al inicio, Giancarlo, si Voy quieres. al inicio, ok. Comiénzalo. Entonces, a ver, la gobernanza global con características chinas es un concepto que se ha puesto un poco de moda en la actualidad. Y lo más interesante sobre esto es que desde el punto de vista occidental se sigue intentando entender a China sin querer comprender que tienen una cultura distinta, que tienen una escuela de relaciones internacionales, una teoría de relaciones internacionales distinta y que merece toda la atención, pero merece entenderlo desde sus postulados, desde sus conceptos. Entonces, como resumen, a partir del ascenso de China en el siglo XXI, se ha venido, sobre todo a partir de que Xi Jinping asume el poder en el año a finales del 2012 y que en el 2013 se convierte en el secretario del Comité Central del Partido Comunista Chino, aparecen una serie de preceptos teóricos conceptuales que están vinculando tanto la teoría como la práctica, que se ve en una propuesta china de una reforma del orden mundial, a partir de nuevos postulados que tienen mucho que ver con la cultura china, con la tradición, sobre todo con la manera en que China ve el mundo. Entonces, los objetivos de esta ponencia va a ser explicar cuáles son esos postulados y ver cómo se manifiestan en la práctica. Entonces, el modelo de gobernanza global chino posee diversos elementos teóricos conceptuales. Lo importante es que a partir del siglo XXI, en la teoría de las relaciones internacionales chinas, se empieza a ver, digamos, una tendencia a ir combinando la teoría occidental con aquellas características propias de la cultura tradicional china. Un elemento principal es el sistema Tianxia. Tianxia, que significa como todo bajo el cielo. Si bien es un concepto que data de la dinastía Zhou, estamos hablando de hace más de 1000 años, tiene sobre todo como característica principal la unidad en la diversidad y la construcción de una comunidad en la que todos los pueblos están incluidos. Hay tres enfoques principales: el anverso y el reverso y el interactivo. Pero aquí lo importante es que si bien Occidente trata el tema de las relaciones internacionales desde la racionalidad, el pensamiento chino se centra en la relacionalidad. Y esto tiene que ver también con el pensamiento de Confucio. El pensamiento confuciano trata sobre todo sobre un orden armónico, sobre un orden el que exista, digamos que una autonomía, un poder central, y a partir de ahí todos los demás actores tributan a ese orden central, pero en completa armonía y sin ningún tipo de disrupción. Otro elemento principal que caracteriza a la gobernanza global con características chinas son los 5 principios de coexistencia pacífica. Estamos hablando de los que enunció Zhou Enlai hacia 1954 y estamos hablando del respeto mutuo por la integridad y la soberanía, el pacto mutuo de no agresión, la no injerencia en asuntos internos, la igualdad y ventaja mutua y la coexistencia pacífica. Todo esto tributa también con un elemento esencial a partir del siglo XXI, que es la concepción del mundo armonioso. Y el mundo armonioso constituye, digamos que, un aporte importante de la teoría de relaciones internacionales china con respecto a la gobernanza. En la era de Hu Jintao hubo dos conceptos que llamaron mucho la atención. Primero, la doctrina del desarrollo pacífico y el ascenso pacífico. Hay que entender el contexto en que surgen estos conceptos, sobre todo ante el miedo de ese peligro amarillo, ante el miedo de esa amenaza china y ese ascenso chino. Por eso es que el Partido Comunista Chino decidió reformular los conceptos y decir que la política exterior china se basaba en aquel momento en una doctrina del desarrollo pacífico. Esto, si bien ha tenido gran resonancia y muy importante en aquel tiempo, se basó en 5 puntos esenciales, que era que China aspiraba a establecer la paz mundial para promover el desarrollo y estaría basado sobre todo en el autofortalecimiento de China y el trabajo independiente duro, al igual que ellos estaban conscientes que eso tardaría muchas generaciones en concretarse debido a que la paz, si bien es un anhelo de muchos pueblos,
actualmente con todas las divergencias y con todo el mundo inestable en que vivimos, realmente es muy complejo poder arribar a esta realidad. Y otro concepto importante es como el principio de consultas extensas, contribución conjunta y beneficios compartidos, que lo que habla sobre todo es sobre que el mundo, las decisiones a nivel internacional deberían ser tomadas en conjunto con todos los países sin que haya ni que exista ningún hegemón, aunque realmente en la práctica se hace muy complejo poder concretar con estos principios. Es importante que a partir de Xi Jinping, a partir del año 2013 empiecen a surgir nuevos conceptos como el pensamiento diplomático de Xi Jinping y el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo, con características chinas en la nueva era. Es importante porque este socialismo con características chinas en la nueva era asume que la realidad histórico concreta china lleva entonces nuevos retos a niveles externos y nuevos compromisos internacionales. Por ese sentido es que estamos viendo que hay tres elementos principales con este pensamiento de Xi Jinping en materia de diplomacia. Hay un pensamiento dialéctico, hay un pensamiento sistémico y hay un pensamiento basado, hay un enfoque basado en la resolución de los problemas. Esto se ve al final en la concreción, en la que se han promulgado varias iniciativas. Estamos hablando, por ejemplo, de la iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda, considerado el mayor proyecto geoeconómico del siglo XXI, y una serie de iniciativas que todos conocemos, como la iniciativa de desarrollo global, la de seguridad y la de civilización global. Aunque este artículo, esta ponencia fue escrita en agosto, todos sabemos que recientemente en China, en el marco de la cumbre de cooperación de Shanghai Plus, se anunció una cuarta iniciativa, que es la iniciativa de gobernanza global. Esta iniciativa de gobernanza global viene a ser una especie de sombrilla y marco junto con algo muy importante de la gobernanza china, que es la, digamos, se me olvidó el término en español, sería la comunidad de estilo compartido para la humanidad. Esta comunidad de estilo compartido para la humanidad establece, digamos, desde un punto de vista armonioso y desde un punto de vista con un papel más activo de China en el plano internacional, cómo debería construirse y cómo debería establecerse las relaciones entre los estados. En el discurso oficial chino se ve mucho el énfasis en la necesidad de reformar el sistema de relaciones internacionales hacia una mayor democratización de las Naciones Unidas y en el marco del 80 aniversario de la victoria del pueblo chino contra el ejército japonés y el fascismo mundial, hubo una imagen que todos conocemos, que todos recordamos, que fue la imagen de Xi Jinping con Vladimir Putin y con el líder norcoreano Kim Il-sung. Y esa imagen que todos nos da sobre todo una imagen de que existe un polo, un eje de poder que se está, digamos que conformando ya el eje, el centro del mundo se está hace tiempo que está girándose hacia Asia, sudeste asiático con China, a la vanguardia. Busca sobre todo que exista un mundo más armonioso, pero que exista un entorno que responda a las características y que responda a las intenciones y a las necesidades, digamos, de China. Aquí tiene sobre todo que ver el significado histórico concreto y algo también que muchas veces se obvia, que es la importancia de la civilización del marxismo en todo este proceso. Es decir, cómo la teoría de Marx y de Engels y de Lenin se ha adaptado a la realidad histórica concreta de China y incluso ha influido, digamos, en la política exterior del Partido Comunista Chino y en la política exterior de China y en su relacionamiento con los demás países. La diplomacia de gran potencia con características chinas, ya el nuevo modelo de relaciones internacionales y sobre todo basado en la igualdad, la equidad y el beneficio mutuo. Hay un papel importante en todo esto que es la visión del sueño chino. La visión del sueño chino lanzado a partir del 2012, que tiene que ver con la gran revitalización de la nación china, busca sobre todo devolverle a China todo
el esplendor que tuvo antes de lo que ellos conocen como, ellos denominan como el siglo de la humillación, y sobre todo el papel central, y no solo central en cuanto a hegemón o en cuanto a imperialismo, que es un concepto que se malinterpreta en Occidente. Estamos hablando de un papel de liderazgo, y se puede ver en la concreta en todos los proyectos de infraestructura, todas las becas de gobierno, todos los intercambios culturales, intercambios científicos, intercambios políticos que está teniendo China con los países del sur global. Estamos hablando, por ejemplo, del recientemente celebrado foro de China con la CELAC, o el foro de China con África, o el foro de la China con el sudeste asiático, con la ASEAN, incluso con el relacionamiento con la Unión Europea y con Estados Unidos. La política de exterior China y el concepto de gobernanza global con características chinas tiene sobre todo combinación de pensamientos como de Sun Yat-sen, de Mao Zedong, de Deng Xiaoping, de Hu Jintao, de Jiang Zemin y de Xi Jinping, que al final se ve que existe una línea conceptual temática en cuanto a la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas, y es muy importante entender que el papel activo por la preponderancia económica que tiene China se traduce también en un papel más activo en las relaciones internacionales. Carlos, por favor, si pudieras ir cerrando tu presentación para darle paso a la siguiente. Entonces, en resumen, lo que estamos viendo es que la visión china sobre gobernanza global, sobre todo bajo el liderazgo de Xi Jinping, es una transformación de la política exterior hasta una postura proactiva y participativa. Este modelo está en constante construcción y adaptación. Incluye conceptos como el Qianxiao o los 5 principios de coexistencia pacífica. Ahora, que para su implementación, China está desplegando una estrategia de enfoque dual. Por una parte está participando en foros internacionales y por la otra parte está lanzando iniciativas. Y este esfuerzo concreto busca sobre todo el reconocimiento internacional de la capacidad y la voluntad china para modificar la arquitectura internacional y avanzar hacia un orden más cooperativo y equitativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo, Muchas gracias en primer lugar por ajustarte al tiempo en medio de más circunstancias técnicas bastante complejas, y por otra parte por toda la mirada tan abarcadora y tan interesante, ¿no?, que nos ha brindado en relación a la forma en que China ha evolucionado y sobre todo hoy en día está construyendo desde la perspectiva china y su influencia en todo lo que tiene que ver con la gobernanza global. Vamos a darle paso ahora a la segunda ponente de la mañana, Saranoa Ramírez. La tengo aquí a mi derecha, quien nos va a hablar sobre la evolución de la iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina y el Caribe, el caso de las relaciones bilaterales sino-peruanas en el periodo 2019-2024. Sara nos acompaña con una presentación. ¿Es esa? No, es otra. ¿Es esa? La otra presentación, por favor, sí. La otra, la que antes. Esa. Muchas gracias. Entonces, Sara, por favor, tienes la palabra, 10 minutos si te es posible. Sí. Y permíteme un poco recordarles a todos, en las memorias del evento van a estar luego colgadas, ¿no?, todas disponibles para todos, las ponencias en extenso de la mañana de hoy. Quien quiera en más detalle y con mayor profundidad leerlo, lo puede hacer con posterioridad. Entonces, buenos días reiterados a todos. En la mañana de hoy les estaré presentando mi ponencia, la cual lleva por título Evolución de la iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina y el Caribe, el caso de las relaciones sino-peruanas en el periodo 2019-2024, la cual fue realizada en coautoría con Rodrigo Curbelo Guevara, quien es estudiante del IRRI. Resumen ejecutivo de mi... la información más importante de mi ponencia. Sin lugar a dudas, el siglo XXI ha consolidado a China como un actor central en el escenario global. Por lo tanto, el fortalecimiento de los vínculos con América Latina y el Caribe mediante tratados de libre comercio, inversión extranjera directa y cooperación ha sido es una de las experiencias fundamentales para investigar.
Por ello, esta investigación enfocada en la iniciativa de la Franja y la Ruta, uno de los elementos más importantes que tiene es que hasta julio de 2024, alrededor de 22 países de América Latina se habían incorporado a la Franja y la Ruta, lo cual comenzó en 2019 cuando Xi Jinping le extendió una invitación a los países de la región. En el caso específico de Perú, hitos fundamentales en las relaciones entre los dos países es que en el año 2010 se firme el Acuerdo de Libre Comercio, lo cual sentó o es uno de los antecedentes más importantes en la posterior ejecución del megapuerto de Chancay en el 2024. Y sin lugar a dudas, en el momento de hablar de las relaciones entre China con la región de América Latina y el Caribe, no podemos perder de vista la competencia geopolítica que existe entre, o la rivalidad geopolítica que existe entre Estados Unidos y China, y al mismo tiempo con la presencia de otros actores en la región como es la Unión Europea. Principalmente, las inversiones chinas en Perú se concentran en el sector minero y en las energías. En cuanto a la evolución de la... ¿Puedes pasarla? Sí, se ve muy pequeño. En cuanto a la evolución de la iniciativa de la Franja y la Ruta, si bien no se muestra muy bien en la imagen porque está algo pequeño, tenemos que en el año 2013 Xi Jinping propone la construcción de la franja económica de la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima en el siglo XXI, lo cual quedó respaldado en el 2015 mediante el documento Visión y Acciones para la Construcción Conjunta, apertura a la participación global. Como bien mencioné al inicio, en 2018, China le hace la invitación formal a los países de América Latina y, según palabras de Xi Jinping, este la consideró una extensión natural de la misma, lo cual lleva a que en el 2023 se pueda o existían alrededor de 200 acuerdos de cooperación firmados con 150 países que pertenecen de manera general a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Un dato muy importante a destacar es el hecho que hacia 2023 China ya se había convertido en el principal proveedor de países sudamericanos, como es el caso de Argentina, Perú, Chile y Brasil, lo cual se proyecta un crecimiento entre un 15 y un 24% hacia el 2035. Las principales manifestaciones que ha tenido las inversiones chinas o la presencia china en América Latina en el siglo XXI van desde los tratados de libre comercio, la inversión extranjera directa y los acuerdos de investigación y desarrollo. En el caso de las relaciones bilaterales sino-peruanas, desde el año 1971 se comienzan a dar pasos escalonados hasta que, si bien en el 2010 se firma este Tratado de Libre Comercio y en el 2013 esta relación bilateral es ascendida con la categoría de Asociación Estratégica Integral. Y al mismo tiempo China es un socio preponderante para Perú en cuanto a que es proveedor clave de materias primas y minerables, y que al mismo tiempo China es fuente fundamental de bienes manufacturados y de capital. Entonces, el objetivo de la ponencia es analizar la evolución de la iniciativa de la Franja y la Ruta en América Latina y el Caribe y, por supuesto, específicamente el caso de las relaciones bilaterales sino-peruanas. En cuanto a datos importantes que caracterizan la relación de China con América Latina, es que si bien el foro China-CELAC es el que más protagonismo ha ganado en los últimos tiempos, también China junto con la región se ha vinculado con otros mecanismos como son los diálogos China-Mercosur y mecanismo de consulta China con la comunidad andina. Tanto en el 2008 como en el 2016, China presentó libros blancos que demuestran cuáles son los intereses de China en el área, y principalmente el de 2016 permitió afianzar las relaciones de China con América Latina a través del foro China-CELAC. Y no se puede perder de vista que la incorporación de China a la Organización Mundial del Comercio
en 2001 pues le permitió ampliar sus relaciones comerciales y financieras, como específicamente o como uno de los casos más destacados con América Latina. Sin embargo, a la hora de hablar de relaciones económicas de esta región, no se puede perder de vista los desafíos que esta enfrenta, como por ejemplo el bajo crecimiento económico, la inestabilidad política en el caso de algunos países y el retroceso en la integración regional. En el caso del país que analizo en la ponencia, esta inestabilidad política se manifiesta con mayor profundidad y que al mismo tiempo hay oportunidades estratégicas en la región, como puede ser el desarrollo productivo, el acceso a nuevas tecnologías y la inversión en infraestructuras, lo cual China puede ser un excelente aliado en este aspecto. A la hora de hablar de puertos o de inversiones chinas en América Latina, la más destacada actualmente es la del puerto de Shanghái, inaugurada en 2024, pero también se puede hablar de la represa hidroeléctrica Néstor Kirchner y Jorge Seperic en Argentina y la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair en Ecuador. Y que Estados Unidos, si bien pese a esa frase famosa donde América Latina o Estados Unidos considera América Latina como su paso trasero, a la par de la iniciativa de la Franja y la Ruta, también en el periodo que analiza la ponencia, como que ha intentado o promover otras iniciativas, como fueron el caso de la iniciativa América Crece en 2019 y la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas. En cuanto a las relaciones bilaterales sino-peruanas, no puede perderse de vista que en los últimos 8 años, al menos teniendo en cuenta el 2024, alrededor de 7 mandatarios ejercieron la presidencia del país. 3 renunciaron, 2 fueron interrumpidos por vacancia presidencial y además de 2 disoluciones del Congreso, cuya regularidad fue cuestionada. En la ponencia se establece como una diferenciación entre la administración de Pedro Castillo y la administración de Dina Boluarte, específicamente Dina Boluarte desde 2022 muestra como una actitud más proactiva, lo cual potenció la construcción del puerto de Shanghái y su materialización. En cuanto al puerto de Shanghái, la empresa COSCO Shipping fue quien culminó el proyecto junto con la empresa Volcán, que es una empresa peruana, pese a que la empresa COSCO Shipping no fue la que inicialmente comenzó el proyecto, y a su vez esta empresa COSCO Shipping tiene varias inversiones alrededor del mundo estrictamente vinculado con el gobierno chino. La siguiente diapositiva, si bien no se ve muy bien, después la puedo compartir, muestra que si bien el sector minero es un punto esencial en las relaciones entre los dos países, este no ha estado ajeno a desafíos socioambientales, lo cual allí mostramos lo que ocurrió en el año 2022. Y en el año 2024 constituye un hito fundamental para los dos países, no solo por las visitas de alto nivel que realizaron ambos mandatarios, sino que el propio Xi Jinping visitó el puerto de Shanghái para su inauguración en el marco de la cumbre APEC, lo cual contribuyó a consolidar la asociación estratégica bilateral. En cuanto al futuro de este megaproyecto, identificamos como que 3 tendencias o 3 posibles escenarios a futuros en los cuales esta puede desarrollarse. El primero es que este se proyecta como un hub logístico multinodal que va a conectar el Pacífico con el Atlántico. En un segundo punto se prevé conflictos sociales por expectativas insatisfechas y faltas de consulta previa. Y un tercer escenario que es la diversificación de los socios
del Perú a través del libre comercio con la Unión Europea, India y la ASEAN. Un elemento importante es que el puerto de Shanghái viene además de, por supuesto, por las características tan novedosas que tiene en cuanto a su construcción, al mismo tiempo sirve para liberar la actividad comercial que se estaba desarrollando en otro puerto peruano. Y ya principalmente a modo de conclusiones, la iniciativa de la Franja y la Ruta se ha consolidado en América Latina entre 2019 y 2024 y principalmente o el impacto que esta mayormente ha tenido se ha visto en la transformación estructural debido al alto impacto de las inversiones, en un segundo momento cómo se han diversificado las alianzas y no se puede perder de vista el hecho de la rivalidad estratégica que existe en la región entre China y Estados Unidos y la influencia que esto puede tener en la participación de los países latinoamericanos en esto, como se vio recientemente que Panamá se salió de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y al mismo tiempo para Perú, las relaciones con China presentan como que dos variantes, oportunidades y contradicciones. La parte positiva puede ser el desarrollo de infraestructura, mientras que por la parte negativa son los riesgos de dependencia. Un hecho o un dato relevante es que si bien el puerto de Shanghái nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de la iniciativa de la Franja y la Ruta, al revisar información peruana, pues este se ve como un proyecto bilateral entre los dos países y no en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, lo cual, vamos a decir, determina, influye en el hecho de cómo este proyecto es percibido también por vamos a decir, las consecuencias, por así decirlo, que puede tener directamente vincularlo con la iniciativa de la Franja y la Ruta, pese a que la investigación se muestra estrictamente vinculado con esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Sara por su muy interesante y estimulante presentación. Estamos seguros que en el debate van a surgir varias preguntas y comentarios asociados a un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Sin duda. Y de América Latina, un poco en su relación con China, nos vamos ahora a mover hacia África. Vamos a contar con la oportunidad de escuchar la presentación de Leonardo Salinas Céspedes y Emanuel Oliva Cur, quienes nos presentan el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta en África Oriental, principales resultados. Los invitamos ¿van a venir hacia acá o...? Sí, por favor, si quieren les puedo ceder mi espacio con mucho gusto, no hay problema ninguno. Entonces, para esto, porque creo que ustedes no estaban en ese momento presentes, deben tener 10 minutos en principio para hacer la presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias siempre por la oportunidad de aportar a la teoría de lo que son las investigaciones sociales. Lamentablemente, por infraestructuras tecnológicas, nosotros no tenemos una presentación de PPT, pero en un momento determinado nos vamos a comunicar con el técnico para que lo suba a la plataforma y todos tengan la oportunidad de visualizar el resumen de la información que en el día de hoy nosotros le vamos a presentar. Con el lanzamiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta, las relaciones económicas y políticas entre el gigante asiático y África se han fortalecido, promoviendo proyectos de infraestructura, conectividad y cooperación económica regional, principalmente en África Oriental, cuya posición geográfica posee una gran importancia estratégica. Sin embargo, la influencia de esta iniciativa en la región no ha estado exenta de críticas basadas en su efectividad y alcance real para el desarrollo de los países del área. Es por la importancia que reviste la Franja y la Ruta en África Oriental que mi compañero y yo, autores de este trabajo, Leonardo Salinas y Emanuel Oliva, nos hemos decidido a estudiar la importancia que tienen los casos de estudio, principalmente con sus resultados, de la Franja y la Ruta en África Oriental. Por tanto, el objetivo de la ponencia es exponer los principales resultados alcanzados por la iniciativa de la Franja y la Ruta en la región de África Oriental. Si bien las relaciones económicas, políticas y comerciales entre China y África, el continente africano de manera general, se basan en una larga tradición de cooperación económica.
que se vio fortalecida a partir de los años 60 en el contexto de la Guerra Fría, en el que la mayoría de los países africanos que habían alcanzado la independencia optaron por no alinearse a ninguno de los bloques políticos que se encontraban en conflicto, una situación que compartían también con China. De igual manera, todos estos países que ya eran independientes, recientemente habían alcanzado su independencia, se encontraron en una situación de bajo desarrollo económico y con altas necesidades de financiamiento e infraestructura para fomentar ese desarrollo. Por tanto, China ofreció un modelo de interacción basado en los préstamos y el financiamiento para la construcción de infraestructuras a cambio del acceso a un mercado de recursos naturales que era de gran variedad y volumen en el caso de la mayoría o de todos los países africanos. De ese modo, se consolidó un modelo que perdura hasta la actualidad, que es el modelo de ganar-ganar, en el que ambas partes resultan beneficiadas de la interacción económica. Y como resultado, para los años 80 ya la mayoría de los países africanos había firmado acuerdos comerciales con China y se habían desarrollado proyectos de infraestructura como el ferrocarril de Zambia a Tanzania, que se consolidó como un referente importante para la cooperación económica, política y comercial sur-sur. Además, para el 2000, a partir del año 2000, con la creación del Foro para la Cooperación entre China y África, mientras la mayoría de los países occidentales centraban su visión hacia Asia Central, China mantenía y fortalecía sus relaciones políticas con el continente africano hasta convertirse en el principal socio económico del mismo. Y bueno, como ya mencionaba anteriormente, la principal estrategia que con la que se ha desarrollado las interacciones, tanto políticas como económicas, con el continente africano ha sido una estrategia de ganar-ganar, y que es precisamente sobre la que se basa toda la construcción de la iniciativa y la franja de la ruta expuesta o lanzada en 2013 por el presidente chino Xi Jinping, y como se ha abordado aquí, cuyo principal objetivo es crear una red global de conectividad que conecten a China con el resto de territorios del mundo a partir de corredores económicos y rutas marítimas que permitan el acceso a todos los mercados. Exactamente, como bien decía Leonardo, África Oriental, que está compuesta por 19 países, según la distribución continental de las Naciones Unidas, representa para China una importante región estratégica, en primer lugar por su posición geográfica privilegiada de los países del cuerno africano. ¿Por qué? Porque es significativa. Sus puertos permiten el acceso directo al estrecho de Bab al-Mandeb, que conecta el Golfo de Adén y el Mar Rojo, llegando así al Canal de Suez, que todos sabemos la importancia que reviste para la región. Esta posición crea un enlace con el continente europeo, sin tener que rodear el Cabo de Buena Esperanza. En segundo lugar, la región constituye un enclave estratégico para acceder al interior del continente, a aquellos países que con potencialidades económicas no poseen salida del mar. Entonces, para estas naciones de África Oriental, la iniciativa de la Franja y la Ruta representa una oportunidad de adquirir financiación y apoyo material para proyectos de infraestructura que llevan años en planificación. La mayor parte de los países de la región carece de carreteras, ferrocarriles, puertos, viaductos, conducciones de energía, redes eléctricas y proyectos hídricos adecuados, así como los problemas de conectividad y de internet. Además, China ofrece a los gobiernos africanos una fuerte fuente de inversión, libre de enfoques o condiciones políticas que sirvan a otros intereses no económicos. Cabe destacar, como históricamente han exigido sus acreedores tradicionales, europeos y estadounidenses. Sí. Hay que destacar que la iniciativa de la Franja y la Ruta en este territorio de África Oriental ha significado el principal motor de avance económico para todos los países que están involucrados. Según un informe del gobierno chino sobre las inversiones que se desarrollan en la iniciativa y la franja, para el 2023 el monto total de la inversión china en este territorio ascendía a los 21 millones de dólares, mil millones de dólares, que estaban destinados principalmente, 21 mil millones de dólares que estaban destinados principalmente a la consolidación de dos corredores terrestres económicos principales, que es el corredor norte y el corredor central. En los casos específicos de los países, en los casos de estudio, se puede
destacar el caso de Kenia, Djibouti y Etiopía. El primer caso, el de Kenia, se destaca porque recibe para el 2025, para el primer semestre del 2025, alrededor del 20% de todo el financiamiento de los países de la región, que se desarrollan, o sea, que se invierten principalmente en la construcción de infraestructura, destacándose el ferrocarril de banda ancha y la carretera de Kenia, sí, la carretera de Kenia, de la capital keniana. En segundo lugar, se destaca el caso de Etiopía, en cuyo país las inversiones aumentaron con respecto al 2015 alrededor de un 400%. Y en el caso de Djibouti, que el financiamiento que se dedica cubre alrededor del 40 al 50% de todas las inversiones en proyectos que se desarrollan en el país. Sí, bien, yo le estaba diciendo todas las carencias que tenían los países de África Oriental, por lo que representaba para ellos una gran oportunidad la inversión china. Pero la carencia tiene que tener un resultado. ¿Influyó o no que pudiera China invertir? Pues sí, en el ámbito de la infraestructura, la iniciativa ha desplegado una extensa red de proyectos que abarcan puertos, carreteras, ferrocarriles y corredores logísticos que atraviesan múltiples países de África Oriental. China ha invertido en al menos 17 puertos de la región, potenciando la conectividad marítima y la capacidad logística, elemento esencial para integrar la África Oriental en las rutas globales de comercio. Proyectos emblemáticos incluyen desarrollos portuarios en Tanzania, como bien decía Leonardo, como el puerto de Bagamoyo, diseñado para convertirse en uno de los más grandes del continente y que tras superar desafíos contractuales continúa su avance como un nodo crucial para la conectividad regional y global. Quiere decir que no solamente se va a quedar en el desarrollo del continente, sino va a permitir que el continente sea capaz de conectarse con el resto de las regiones e integrarse también a lo que sería el mercado mundial. A pesar del considerable impulso que tiene la iniciativa de la Franja de la Ruta en este territorio, por supuesto, como con toda obra humana, no está exento de críticas y desafíos. El principal desafío que encuentra este proyecto es el aumento considerable de la deuda en los países en los que están involucrados en el mismo. Este aumento creciente de la deuda que se desarrolla a partir de los préstamos otorgados por el gobierno chino para la construcción de infraestructura ha alarmado a la sociedad internacional y ha desatado todo un debate que cuestiona el papel y la función de China en este territorio. Valga la redundancia, cuestiona si representa China una ventaja o tiene un papel antagónico para los países de la región que acceden a su financiamiento. Y está motivado también principalmente por las críticas que se desarrollan al gobierno chino por considerarlo, por disfrazar sus intenciones en el territorio africano de trampa de deuda que generaría naturalmente una condición neocolonial en la mayoría de estos países. Entonces, cuando se leen estas críticas hay que tener en cuenta y hay que analizar el importante papel que jugó el gobierno chino durante la COVID-19 para el fortalecimiento y superar esta crisis sanitaria que tuvo gran influencia en el continente africano como de mayoría países subdesarrollados, en fin, al final de cuentas para la mayoría de países subdesarrollados que sufrieron de manera determinante y con mayor intensidad que el resto de países. Además de esto, hay que tener en cuenta también que las relaciones históricas, como ya mencionaba al principio en la introducción, las relaciones históricas que se han desarrollado entre China y el continente africano han sido siempre de colaboración. Como ya mencionaba, el modelo de ganar-ganar en que los dos siempre han salido beneficiados. Esta teoría de neocolonialismo no tiene bases sólidas, ni prácticas, ni históricas. Primero, porque el modelo de interacción entre ambos actores no coincide en ninguno de los aspectos con no coincide en ninguno de los aspectos con el modelo neocolonial que conocemos. Además, la mayoría de los casos, el gobierno, la experiencia de estos gobiernos africanos ha sido favorable y la iniciativa se ha consolidado como una ventaja estratégica y como un importante impulso para la economía de estos países. Es por eso que mediante nuestros estudios nosotros llegamos a la conclusión que la iniciativa de la Franja de la Ruta reviste en el contexto africano un impacto significativo,
porque ofrece una fuente alternativa de capital para la región, para el desarrollo del continente. Sus proyectos representan una oportunidad para los países de la región que carecen de los medios necesarios para consolidar su desarrollo económico. El aumento de costo de los proyectos de la IPR, por tanto de la deuda que esto genera, es un gran desafío que requiere atención urgente para el beneficio de China y todos los países cooperantes en esta región. Pero es necesario incrementar la transparencia en todas las etapas, desde la negociación del proyecto, la adquisición y licitación pública hasta la implementación, para evitar el desvío de los fondos asignados. Con esto queremos llevar a la conclusión general de que no es solo un problema de China como inversor, sino también de aquellas regiones que están recibiendo la inversión de ocuparse por todo el proceso, desde su iniciación hasta el acabado como tal de la inversión y proyecto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Leonardo Salinas y a Manuel Oliva por habernos traído un tema también de mucho interés, que son las relaciones de China con África, un tema que también suscita debate y polémica, y por otra parte muy bien presentado con ellos, un poco con los beneficios y los retos que esa relación presenta. Posteriormente podremos continuar discutiendo. Well, now we will have the opportunity to listen to the presentation by Dr. Anthony Rogers from the Department of International and Strategic Studies of the Faculty of Arts and Social Science of the University of Malaysia. The presentation by Dr. Roy is entitled Malaysia as the third person in the ongoing U.S.-China relations. Welcome to our event. And please, Doctor, if you could frame your presentation in 10 minutes, we will be highly appreciated. Thank you very much. Yeah. Just allow me to share my screen. Hold on, yeah, sorry. El muchacho, ¿puedes ponerle la presentación del doctor? Dice que si puede compartir la pantalla. Dr. Roy. Yes. The technician here is telling us that we don't have the possibility to share your screen here with the room. Okay. All right. No problem. Then maybe I will just highlight it very briefly, as you mentioned, about 10 minutes. Okay. As we all know that what is ongoing in international relations, that appears to have a competition between these two major powers, the United States of America and China. And this competition includes in the area of economy, even in the area of military competition, and in Southeast Asia, where Malaysia is located, we experience this ongoing competition. As I said, that China is not far from Malaysia, and at the same time, we have these overlapping claims on the area of South China Sea. And at the same time, the presence of U.S. in Southeast Asia, or in Asia, for example, the military alliances between the United States of America with Australia and United Kingdom, what is known as the AUKUS, and also U.S. has its support to the Philippines under the presidency of the Marcos Jr. While at the same time, China also has its influence in Southeast Asia, economic influence, especially through the Belt and Road Initiative. Some of the ASEAN members in Southeast Asia, like countries like Cambodia, Laos, are kind of close economically to China. So Malaysia is kind of caught in the middle in this geopolitics conflict. So what is Malaysia's stand? Well, Malaysia since the 1970s, have adopted a neutral foreign policy, and we are approaching this
geopolitical situation from what is called hedging. We hedge between the United States of America and China, because Malaysia generally is a small country. We cannot afford to take sides, either to support Beijing or to support Washington, because both are equally important for Malaysia. No doubt, I don't deny, in the recent years, Malaysia appears to be getting closer to China, as in, and this is natural because we are geographically close to China. China is not far from Malaysia, and also through the Belt and Road Initiative, Chinese investment. And by the way, China has been Malaysia's largest trading partner for the last 15 years. So obviously, Malaysia tend to be close to China, but at the same time, we do not neglect our close ties with the United States of America. In Malaysia, there are American companies that have invested heavily, such as Intel, Motorola, IBM. These are all American companies, and if anyone were to visit Malaysia, you find there is strong American, social engagement with America. Malaysians still continue to further their studies in America, and then at the same time, in the area of security, Malaysia has the Malaysian Armed Forces. We have the training and military exercise with the U.S. Armed Forces. We have also intelligence sharing with the U.S. enforcement, especially in the area on counter terrorism, in the area of counter narcotics. So Malaysia still have close ties with the United States. So I would say that in the midst of this power rivalry between Washington, D.C. and Beijing, Malaysia tries to hedge between these two countries. But how long can this last? Because as you know, that recently with the President Trump policy of increasing of the tariffs, Malaysia also has been affected. Initially, the tariff was as high as 24%. Now it has decreased slightly lower. So Malaysia is also forced to find new partners with this policy of tariffs from Trump. And also not forgetting, Malaysia has been a strong supporter of the Palestinian cause. As you know, that there is the conflict in Gaza, and the US seems to be quite supportive of Israel. So this have created some unhappy feeling of Malaysia's relations with the United States. And at the same time, Malaysia also have problems with China. So, for example, as I mentioned, the issue of South China Sea, and sometimes there have been, cases of encroachment of Chinese vessels into Malaysian waters. So there are, problems between Malaysia and China, as well as Malaysia and the United States. But as of now, both countries are crucial for Malaysia in terms of our foreign policy, and we try to adopt a policy of friends to all. And currently, Malaysia is also the chair of ASEAN for 2025. In fact, in another 3 weeks from now, Malaysia will be organizing the ASEAN Summit sometime end of October, which brings about the leaders from among the 10 ASEAN or the 9 ASEAN members, and also an East Asia Summit where expectedly President Donald Trump will be coming to Kuala Lumpur, as well as the Prime Minister of China will be coming over. So, that demonstrates Malaysia's hedging policy in the midst of this geopolitics rivalry. So Malaysia tries its level best
to remain neutral, because we cannot, again, I repeat myself, we cannot afford to choose our partners. Both China and US are very important to Malaysia. So I hope I keep within the time limit that has been given. And again, I would like to express my sincere thanks to the University of Havana in Cuba. Muchas gracias. I can't speak very much. I can't speak Spanish, but I remember when in my first year back in my undergraduate days, I just learned a few words of Spanish. So muchas gracias. It has been a great honor to participate in this conference, although not physically, but online is good enough. And of course, the time difference is 12 hours, while in Cuba, I must wish you all buenos dias, good morning. Whereas in Malaysia, we are close to midnight already. It's already 12 p.m. while it's already close to 12 p.m. It's 11 p.m. while you are still in the morning. So thank you so much and for listening to my brief presentation. I'll be glad if there are any questions or discussion. Thank you. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Rai, for your very stimulating presentation, and also for it is an honor to have you here in our event. Vamos ahora a darle la palabra a Liurka, que es la última de los panelistas que vamos a tener acá hoy, que nos trae el tema Indonesia en el actual contexto, prioridades de su política exterior. Ella se va a hacer acompañar de una presentación, ¿no?, que tiene por allá. Liurka conoce que tiene en principio 10 minutos para hacer su presentación. Cuando termine Liurka vamos a hacer un pequeño debate, un intercambio acá entre todos. Me voy a apoyar en esta presentación a fin de economizar tiempo y avanzar, que sé que nos queda bastante tiempo. Bueno, como bien decías, el tema de esta presentación, déjamela y yo la voy pasando con el... Ya, perfecto, yo la voy pasando. Indonesia en el actual contexto de las relaciones internacionales, las prioridades de su política exterior. Bueno, todos conocen las dimensiones de la República de Indonesia, que es la cuarta nación más poblada del mundo, con 284 millones de habitantes, que está situada en la encrucijada de rutas marítimas que unen a los océanos Índico y Pacífico, y por supuesto aprovecha esta posición geográfica para ejercer influencia en este contexto de rivalidades que ya sobre esto se han referido los ponentes anteriores. En las últimas décadas ha emergido como una potencia media indispensable en el tablero geopolítico global, con una economía en crecimiento, la posición estratégica que les hablaba, el liderazgo reconocido en la ASEAN, la membresía reciente en los BRICS, y bueno, su papel cada vez es más relevante. Entonces, el propósito de este trabajo es, en principio, identificar las prioridades de la política exterior de Indonesia en el actual contexto de las relaciones internacionales para un posterior análisis, y esta investigación se inscribe en el proyecto sectorial de relaciones internacionales del CITI, cooperación, asistencia económica e inserción en los procesos integracionistas de Asia-Pacífico. Oportunidades para Cuba. Si me queda tiempo, nos acercaremos un poquito también al impacto que pueda tener este tema en las relaciones con Cuba. Si hoy se le pregunta a cualquier funcionario de la Cancillería de Indonesia cómo caracterizaría la política exterior de su país, diría Bebas dan Aktif, en su idioma local Bahasa, que al traducirlo al español sería independiente y activa. Son relaciones internacionales que se llevan a cabo sobre este cimiento de la política exterior, dedicadas al interés nacional, especialmente para apoyar el desarrollo nacional en todas las esferas de la vida, y con el propósito de establecer un orden mundial basado en la libertad, la paz duradera y la justicia social, conceptos que nos suenan y que además nos acercan un poco a estas posiciones.
Ellos tienen, como todos los países, la carta que define cómo accionar en política exterior, es la resolución número 11 del año 1993, aprobada por la Asamblea del Pueblo, o sea, para darle un toque, digamos, democrático al ejercicio de la política exterior de ese país. Y bueno, ahí brevemente podemos ver que estas relaciones internacionales deben apuntar a fortalecer las relaciones y las cooperaciones amistosas, internacionales y regionales, que el papel de Indonesia en la solución de los problemas internacionales debe ser clave, sobre todo en aquellos que amenazan la paz y que están en contrario a la justicia y la humanidad. Y sobre todo que deben intensificarse sobre el espíritu de los 10 principios de Bandung, que son clave para no solo la diplomacia indonesia, sino también para la diplomacia de muchos países progresistas. La evolución y los cambios internacionales se separan atentamente para que se puedan tomar los pasos apropiados para proteger la estabilidad y el desarrollo nacional de cualquier posible impacto negativo y para ayudar también, por supuesto, al establecimiento de un nuevo orden mundial, o sea, en sintonía con lo que se pide desde el sur global. Si constatamos la agenda exterior del actual presidente Subianto, podemos ver que bueno, hay cierta correspondencia con estos preceptos que se tienen de la política exterior. A solo un año, esta investigación se circunscribe a un año de la presidencia de Subianto. Y bueno, en menos de 2 meses, por ejemplo, si vemos ese activismo de la política exterior, a menos de 2 meses de haber asumido la presidencia, ya había visitado 6 países. Y bueno, ¿y qué países? China, Estados Unidos, Perú, Brasil, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos. Y bueno, posteriormente se hicieron otras visitas e incluso otros dignatarios han realizado visitas oficiales también a Indonesia en este contexto. Están negociando un acuerdo de asociación económica integral con la Unión Europea, un socio clave de desarrollo para Indonesia. Y bueno, las negociaciones de aranceles recíprocos con Estados Unidos, que es el segundo socio comercial de Indonesia, que inicialmente había recibido un 36% de aranceles, pero después de la negociación llegaron a unos 19%. Hay algunos analistas que ven en este tipo de actividad un poco de entusiasmo para acentuar el liderazgo de Indonesia, pero no perciben que haya un marco cohesivo que unifique los valores indonesios con las prioridades nacionales para una posición geopolítica estable. Podemos determinar entre las prioridades, por supuesto, su entorno geográfico natural, la ASEAN. Todos conocen que bueno, Indonesia es una de las economías más dinámicas dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que la Secretaría General radica en Yakarta, y esto es un aditivo a la política exterior de Indonesia, porque bueno, anualmente genera la atención de la comunidad internacional por la actividad natural de la ASEAN. Y además tienen también vínculos, aunque se percibe que todavía pueden ser mayores, con la región de Asia, el Pacífico en sentido general. China es su vínculo más importante, su primer socio comercial, está inscrito en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hay algunos analistas plantean que se trata de una excesiva dependencia de China porque prima la conveniencia económica, pero también hay otros temas de la agenda de seguridad, de lucha contra el terrorismo, de cambio climático, que son también desafíos importantes que afronta ese país, y además de gobernanza global, identificados también con ciertos preceptos de los que enarbola China en su arquitectura de nuevo orden mundial. Y como les decía, su primer socio comercial que exporta de Indonesia principalmente materias primas. Otro importante
prioridad en Indonesia, por supuesto las relaciones con los Estados Unidos y el malabarismo ahí el equilibrio de poderes entre esas dos potencias en la región, y Indonesia no puede por supuesto prescindir de este vínculo porque su intercambio comercial supera los 24.000 millones de dólares con ese país, y también hay otras áreas definidas estratégicas en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo, cambio climático, entre otros. También comparten agenda parecida. Los BRICS, como decía anteriormente, la entrada histórica de Indonesia a los BRICS marca un hito estratégico en su, digamos, llamado viaje diplomático, ofreciendo acceso a sistemas económicos alternativos y asociaciones en transición energética, seguridad alimentaria, transferencia tecnológica. Y bueno, en materia, la membresía de los BRICS de Indonesia también mejora el papel del país como socio de desarrollo confiable, al involucrar también al nuevo Banco de Desarrollo y otros marcos del BRICS. Indonesia puede fomentar proyectos de desarrollo de confianza más equitativos, particularmente en beneficio del sur global. Si nos acercamos un poco a las relaciones de Cuba con Indonesia, o sea, para ver el impacto, por supuesto, Cuba no es una prioridad como lo puede ser los grandes socios que ya hemos enunciado, pero existe un basamento histórico de las relaciones entre Cuba e Indonesia que datan de inicios de la revolución, del primer viaje, del viaje que hiciera el Che a Asia, visitó Indonesia, y de allí se acordó el establecimiento de las relaciones diplomáticas que tuvieron lugar el 22 de enero de 1960. Ya cumplimos el 65 aniversario, y la visita de Sukarno, el líder de Indonesia, que visitó nuestro país en el año 1960, fue el primer líder asiático que visitó Cuba a abrazar la revolución, que condecoró al comandante en jefe con la orden estatal más importante que tiene Indonesia, mostrando admiración y mostrando también identificación con los principios de la revolución cubana. En la actualidad, ambas naciones mantienen una sólida amistad y cooperación basada en el respeto mutuo, la concentración en temas de la agenda internacional. Cuba reconoce como precursor de movimiento a Indonesia como precursor de movimiento de países no alineados, y por supuesto agradece la postura, la posición de oposición al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, y también, bueno, comparten visión de fomentar la diplomacia económica y nuevos mercados para nuestras respectivas soluciones. Si hablamos de un hito importante de las relaciones entre Cuba e Indonesia, no podemos olvidar la presencia de 2 brigadas médicas cubanas en el año primero 2005 tras el devastador tsunami a finales del 2004, y posteriormente en el 2006 cuando 135 médicos cubanos de la brigada Henry Reed acudieron a salvar a las víctimas. Y bueno, tengo el inmenso honor y placer de haber acompañado a esa brigada y de haber visto con mis propios ojos el agradecimiento a Cuba por toda esta prestación solidaria. Y bueno, actualmente, si revisamos rápido la agenda de cooperación entre Cuba e Indonesia, tenemos que hablar de la administración hotelera del grupo Aston Archipiélago, que está administrando actualmente más de 10 hoteles aquí en Cuba. A pesar de la distancia geográfica, también promueve el turismo asiático y es un beneficio para ambas partes. A modo de conclusión, y en aras de economizar aún más, podemos decir que la política exterior de Indonesia tiene basamento en la condición histórica como nación no alineada, comprometida con la paz, mientras enfrenta los desafíos geopolíticos actuales guiados por el requisito de una diplomacia libre y activa. Entre sus principales perspectivas radica convertir a Indonesia en un actor de mayor connotación a escala internacional, los vínculos priorizados por la política exterior establecidos en la ASEAN, China por su condición de principal socio comercial y Estados Unidos por las áreas estratégicas de cooperación en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo, entre otros. La decisión de Indonesia de unirse a los BRICS marca un nuevo capítulo en su diplomacia y, bueno, finalmente con el tema de Cuba, el carácter histórico de los vínculos con nuestro país
así como la voluntad de ambas partes, ofrece oportunidades para ampliar en materia de comercio e inversión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Liuka y en sentido general a todos los 5 ponentes que nos han acompañado en la mañana de hoy. A pesar de las restricciones de tiempo, logramos, y en contra de todos los pronósticos, lograr las 5 presentaciones, y creo que han sido realmente muy interesantes, muy estimulantes. Tenemos, y les pido a los organizadores que me aclaren, Ivette y Cabañas, tenemos 10 minutos, ¿no? Es lo que tengo entendido. Tenemos 10 minutos para deliberar, debatir, no es mucho tiempo, pero si hay alguno de los presentes que quisiera hacer alguna intervención muy breve, muy concreta, con relación a alguna de las ponencias presentadas, por favor, ahora es el momento. Luz de Regueiro, por favor. Hablar sobre la ruta de la seda en África, que me pareció muy interesante, y las perspectivas que no siempre son positivas por parte de los países africanos sobre el desempeño de la ruta, aunque el gobierno chino, para no ser esa desaparición proviene de ejecuciones económicas privadas chinas. Esa temática con mucho acierto plantearon el tema de que una responsabilidad también del receptor de la inversión plantear por parte de la Unión Africana, de la SADC, o de alguna otra entidad que es una perspectiva de una posición conjunta frente a China, que está hasta la punta de hacer que son inversiones, pero ¿dónde está la transferencia de tecnología? Realmente tributaría al desarrollo a partir de inversiones conjuntas. Entonces, ustedes han explorado la existencia este tipo de por parte hasta el momento, y según lo que podemos investigar, las principales propuestas se desarrollan directamente con los gobiernos. Aunque se desarrollan de relaciones, o sea, se mantienen relaciones con otras organizaciones internacionales, en el caso de la comunidad, o sea, existe un mecanismo de colaboración regional. La organización que no compone a todos, o sea, no está compuesta por todos los países de la región, solamente está compuesta por 8 de los 15 países. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, hasta donde pudimos llegar, no encontramos un contrato, una asociación exacta, explícita, entre el gobierno chino y algunas de estas organizaciones. Sin embargo, sí se desarrollan oficialmente negociación y conversaciones respecto a todos los. Bueno, quería agregar también, que creo que olvidé mencionar, y es la proyección que tiene la iniciativa de la Franja de la Ruta. Todavía estamos viviendo los primeros años de la iniciativa de la Franja de la Ruta, tanto en África como en el resto de países, para un proyecto cuya proyección es de décadas. Entonces, creo que eso influye también o sea, todavía estamos viendo los primeros pasos, porque ya llevamos la primera década. Todavía se puede decir que estamos viendo los primeros pasos, los primeros resultados de esta iniciativa en África. De igual manera, se puede decir que intención y motivación sí existe, porque la África Oriental, como usted decía, es una oportunización del país. Nosotros estuvimos analizando como el caso de Cultura. Fuera de esos 19 también hay países vinculados a este instrumento y fuera de ellos también existe la intención. Lo que en ciertos aspectos se ha visto limitado por la parte negativa que tratamos de mostrarle a ustedes, que es el sesgo que tiene el resto de las potencias, y por la participación, la actuación también de otras potencias en la región. Porque recordemos que no solamente está China, tenemos los mismos actores que tenemos, hay una parte de Sudáfrica en esa región que tenemos también europeos y estadounidenses. Hay varias áreas también.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los ponentes, y ahí quizás agregar el Lourdes, al menos de mi perspectiva, ¿no? Que también pudiera verse en qué medida se logra institucionalizar y fortalecer más el foro China-África, ¿no? Que hasta ahora se pidió sencillamente como un espacio de diálogo realmente y muy coordinado desde la perspectiva china, pero pudiera a futuro buscarse la manera de darle una mayor sustancia desde el punto de vista institucional a ese mecanismo. Problema que lo observas en el resto de las organizaciones regionales que tienen esa relación con China. En el caso del foro China-CELAC, sí, el foro China-CELAC muy bonito, todo eso, pero en la práctica, cuando lo aterrizan, la relación es la bilateral, que es la que está decidiendo. Y un lastre que tiene la región latinoamericana para sacar mejor partido de la relación con China es precisamente esa negociación bilateral y no una negociación que establezca posiciones de conjunto. Y sobre todo porque China sabe lo que quiere de cada una de las regiones, pero los latinoamericanos, al menos los africanos, no saben por lo que queremos con China, por lo que queremos. Muy regadito y hace falta en ese sentido aunar posiciones y sobre todo ver por dónde puede venir el desarrollo, que es a partir de negocios conjuntos y no solo de la comunicación. Oye, ese es un tema, y voy a dar la palabra a otro, que ha venido inclusive evolucionando en el tiempo, porque las propias relaciones China-América Latina, en el contexto inclusive del foro China-CELAC, se ha venido también modificando. Es decir, no es lo mismo las primeras reuniones, las primeras plataformas, los primeros documentos que se hicieron de base, a cómo eso ha venido evolucionando en el tiempo. Vamos a dejarlo ahí porque eso es siempre para otro caso de debate. ¿Alguna otra pregunta, comentario que quieran hacer con relación a alguna de las ponencias? Sí. Entonces vamos a darle la oportunidad a cada uno de los ponentes. Estamos realmente muy contenidos de tiempo. Si quieren, en un minuto, decir algo adicional. Vamos a empezar por el Dr. Roy, que está allá desde Malasia. Dr. Roy, can you hear us? Yes, I can hear you. Yes, we are coming to the end of our session today. But we would like to know if you have something additional that you would like to say to us regarding your presentation. In 1 minute, please. Yeah, I think there's nothing much more. Just again, I express my sincere thanks and gratitude to the University of Havana, Cuba, and also to the Embassy of Cuba in Malaysia. I got to know about this conference through the Embassy of Cuba in Kuala Lumpur. So my sincere thanks and all the best to the participants and to the conference. And please excuse me because I may have to leave shortly because it's getting close to midnight, while in your place is in the afternoon. It's getting late and tomorrow morning I have to get to work again. So thank you very much again. Thanks to you, and we hope we have the opportunity again in the future to have you with us. Yes. Vamos a darle ahora la palabra a Giancarlos, que nos está viendo desde China, también un poco lejos y con una diferencia horaria marcada con nosotros. Giancarlos, si quisieras en un minuto decir algo adicional con relación a tu presentación, por favor. Micrófono, tienes que desactivarlo. Tienes que activarlo, disculpa. Un momento. Como profe de Malasia, aquí es casi la medianoche, aquí en China, y realmente es un poco cansado, pero sí, muchas gracias realmente por esta gran oportunidad. Simplemente pedir que se hagan más espacios como estos, que se nos invite más a la juventud, de poder estar participando en estos espacios. Es bueno poder compartir con varias generaciones de académicos, analistas, con posturas divergentes, pero que confluyen en estos temas importantes sobre China y sobre la geopolítica. Muchas gracias a la Universidad de La Habana, muchas gracias al CIPI, a MIRRES, al IRRI por esta invitación y esperamos poder seguir compartiendo esta experiencia.
Muchas gracias. No, gracias a ti, Giancarlo. Esperamos verte nuevamente pronto por acá por Cuba. Vamos a darle la palabra ahora a Emanuel y Leonardo. ¿Quieren decir algo adicional? Liurka. Bueno, yo me sumo al agradecimiento por todos los presentes, por compartir, por escuchar nuestras exposiciones y también agradecer la oportunidad de estar presente en eventos como este porque tienen un gran aporte al sentido práctico de nuestro ejercicio, escuchar los puntos de vista de los académicos, estudiosos, funcionarios. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Les recordamos que tienen la posibilidad, si desean seguir profundizando en estos temas, de ver con posterioridad la grabación de la sesión y por otra parte las ponencias escritas que van a estar ahí disponibles para todo el mundo una vez que culmine el evento. Agradecemos a los presentes, en particular a los ponentes. Los invitamos a continuar con la próxima sesión que va a tener lugar también en esta misma sala. ¿A qué hora comienza? A las 11:30, es decir, en 3 minutos. Gracias a todos.